Bueno, el 3. Muestre. P concatenado Q, concatenado P. Estrella de Klein. P concatenado con Q. Estrella de Klein. P. Está en el grupo. Lo mandé al grupo el PDF de lo que hicimos ayer. Ya. A ver, esto está grabando, sí, sí está grabando. Esto es sencillo, bueno, no tan sencillo, pero primero hay que analizar, digamos, que tenemos. En este caso, P y Q son lenguajes, ¿no? Entonces, básicamente la demostración es como si fueran conjuntos. De aquí, entonces, si un conjunto A es igual a un conjunto B, A está incluido en B y B está incluido en A. Entonces, lo que tenemos acá son dos demostraciones. La primera, P concatenado con Q, concatenado con P, estrella de Klein, debería estar incluido en P concatenado con Q, estrella de Klein, concatenado con P. Y la segunda demostración es exactamente igual, pero de atrás para adelante. Porque estamos obedeciendo a esta igualdad, ¿no? Si dos conjuntos son iguales, significa que el uno está incluido en el otro y el segundo a su vez también está incluido en el primero, ¿no? Y aquí tenemos dos demostraciones. Así que por demostrar la primera, nosotros podemos tomar esa definición de ahí. P concatenado con Q, concatenado con P, de Klein, incluido PQ, P. Ahora, esto de acá se puede entender de esta forma. Hay un elemento cualquiera, que en este caso los elementos de los lenguajes son cadenas, son strings o palabras. De ahí que se utiliza W, ¿no? W pertenece a P concatenado con Q, concatenado con P, estrella de Klein. Entonces, esto de acá, para que esto sea verdad, estamos ocupando lo que es la definición de la inclusión. Si un elemento pertenece a este conjunto, entonces ese mismo elemento pertenece al otro conjunto. Esto de acá. Y es esto lo que hay que demostrar. ¿Ya? Básicamente, este es el tipo de demostración P entonces Q. ¿Qué se hace en este caso? Se hace una demostración condicional, ¿no? Se parte de aquí para llegar acá. Entonces voy a decir sea, voy a tomar el primer miembro, W que pertenece a P, concatenado con Q, concatenado con P, asterisco. Y aquí vamos a hacer todas las inferencias que tengamos que hacer. ¿Ok? Bueno, hasta acá. ¿Se entiende el planteamiento? ¿Qué es lo que se plantea aquí? En este caso vamos a hacer dos demostraciones, ¿no? Estamos Se demostrando la entiende. primera, ¿no? Ya. Entonces lo que voy a demostrar es justamente esto de acá. ¿Qué se hace para demostrar condicionalmente? Se toma el antecedente para llegar al consecuente. O de estructuras discretas. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos acá. Esta palabra, W, dice que pertenece a este lenguaje. Vamos a ver las operaciones del lenguaje, ¿no?
Teníamos que si un lenguaje L1 está concatenado con un lenguaje L2, esto nos quiere decir que hay palabras de la forma W igual a XY, de tal forma que X pertenece a L1 y Y pertenece a L2, ¿no? En pocas palabras, todas las palabras W tienen la siguiente composición. W es una palabra formada por la concatenación de dos palabras. Podría ser X y Y, U o B, las letras que ustedes quieran, ¿no? Yo voy a usar X y Y. W tiene la forma X y Y, donde X pertenece al primer lenguaje. X pertenece a P. Y el segundo, que es Y, pertenece a este lenguaje de acá, ese lenguaje especial de UP, estrella de Klein. Bien, ahora, segundo paso. W igual a X. X no tengo que más operaciones hacer, lo voy a dejar ahí. Pero tengo algo especial acá, tengo la Y. Yo sé que la Y pertenece a QP fin. ¿Y esto qué quiere decir? Que la Y está formada por varias Y's. En este caso, Y1, Y2, Y3, sucesivamente hasta Y4, ¿no? ¿Qué era la estrella de Klein? Si nosotros teníamos A estrella de Klein, sabíamos que aquí se toma desde lambda A. Es lo mismo. En este caso, estamos tomando esta Y. Así que puede ser como 0 veces Y hasta las veces que nosotros querramos, ¿no? Las concatenaciones. Y en este caso es la estrella de Klein de todo un lenguaje. La estrella de Klein de un lenguaje, por ejemplo, si el lenguaje fuera A y B, estas son combinaciones, ¿no? Podría ser desde el inicio, ¿no? Lambda, solo A, solo B, AB, BA, y así sucesivamente. Así que la única forma de representarlo es justamente de esta forma, ¿no? Concatenación sucesiva de letras Y, donde nosotros sabemos que todas esas Y forman parte del conjunto al cual está elevado a la estrella de Klein. Bueno, al lenguaje en todo caso, un conjunto, ¿no? Lenguaje. Entonces, como esto es una palabra de la estrella de Klein, esa palabra es una concatenación sucesiva de lo que son las palabras, recuerden que Y es una palabra, de Q concatenado con P. Entonces, eso vamos a escribir acá. La Y tiene esta forma, Y1, Y2, Y3, hasta Y sub N. Para el N que varía de 0 a la longitud que nosotros querramos, ¿no? X pertenece a P y Y sub I pertenece a Q concatenado con P. Ya bueno, el asterisco ya no va. En el primer paso hemos ocupado la definición de la concatenación. Ahora, en el segundo paso, lo que estamos ocupando es la definición de, bueno, no es una definición, ¿no? El TEK, teorema de estrella de Klein, ¿no? Bueno, ahora, resulta ser que cada una de estas palabras forman parte de un conjunto, que en realidad es un lenguaje de Q, entonces P. ¿Ya? Son elementos de Q, entonces P. ¿Qué me dice la definición de la concatenación? La definición de la concatenación me dice, pues, si una Y sub I pertenece a P concatenado con Q, bueno, en este caso es al revés, Q concatenado con P, vos podés escribir eso de la siguiente forma. Esa Y sub I va a ser igual a, qué sé yo,
eh, U sub i concatenado con B sub i, o sencillamente S sub i concatenado con T sub i, lo que es mejor. Donde la primera pertenece a Q y la segunda pertenece a P. Es la misma definición de acá, ¿no? Esa W, la primera parte de la concatenación, que es X, pertenece a P. Y la segunda parte de la concatenación pertenece a este otro conjunto. Bueno, a este otro lenguaje. ¿Ya? Entonces, yo puedo escribir eso de la siguiente forma. Puedo decir W es igual a X. Sigue mi paréntesis ahí. Y esta Y sub 1 lo voy a transformar en una concatenación de 2. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando la definición de concatenación. Y va a quedar más o menos así. Cada una de esas palabras, Y sub I, van a estar de la siguiente forma. Va a ser S1 concatenado con T1. Si quieren, para entenderlo mejor, pueden agruparlo. S1 concatenado con T1. Esa es la primera. Luego, S2 concatenado con T2. S3 concatenado con T3. Y así sucesivamente hasta llegar a la Y sub N. Y sub N es S sub N concatenado con T sub N. Y ahí está, mira. ¿Y qué sabemos nosotros? Que X pertenece a P, Y sub I, ya no hablamos de Y sub I, ya desapareció, sino que vamos a hablar ahora de las S sub I. S sub I pertenece a quién? A Q, y T sub I pertenece a P. Y ahí como que ya hemos desglosado todas las posibles combinaciones, ¿no? Ya tenemos lenguajes así solitos. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos bien que la concatenación es asociativa, ¿no? Yo tengo U concatenado con B, concatenado con W, es igual que decir U concatenado con B concatenado con W, ¿no? Es asociativo. Entonces, todos estos paréntesis de acá, incluso yo puedo escribirlo así, sin ningún paréntesis, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser deshacerme de esos paréntesis de ahí. Y W va a tener esta forma. Una letra X que pertenece a P. Luego la sucesión, ¿no? S1, T1, S2, T2, sucesivamente hasta, me va a faltar una, S3, hasta Sn y Tn. ¿Ya? Aquí antes voy a agrupar, voy a meter otra. Tn-1, Sn y Tn. Esto me va a servir después para agruparlo, ¿no? De todas formas, todos estos valores ya los tenemos acá, ¿no? Es una sucesión. Son valores definidos en esa sucesión. Disculpa, ¿por qué T-1? N-1. Claro, porque antes de n estamos teniendo estas combinaciones, ¿no ves? ST, 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 ST. Si este es el 3, o bueno, si este fuera el 7 y el 7, ¿qué te viene aquí antecito? T6, ¿no ves? No importa que haya por acá. Por eso es el N-1. Ah, ok, Lo ok. pongo así justamente para hacer la siguiente agrupación. Si querés, ahorita no lo coloco. Así borro este igual. Y nos queda más cortito. Mira.
S1, T1, ST, sucesivamente hasta una SN y una TN. Así es la sucesión, ¿ya? Para que no nos confundamos todavía. Y todas esas letras, X pertenece a P, S sub I pertenece a Q, y T sub I pertenece a P. ¿Ya? Ahí está libre de paréntesis. Ahora, para entender mejor la sucesión, yo hice lo siguiente. Voy a renombrar X. Nosotros sabemos que X pertenece a P y también sabemos que todas las T sub I pertenecen a P. Entonces, si ambos son elementos de P, en lugar de X yo podría tomar y llamarlo de otra forma, ¿no? Esto con el fin de entender mejor la sucesión. Se puede tomar solamente con X, sí se puede, pero en el examen que hice yo preferí llamarlo T sub 0. ¿Ya? El paso que hemos hecho ahí es simplemente hacer un cambio de nombre. ¿Ya? Nuestra X se va a llamar T sub 0 a partir de ahora. Como que le pongo un apodo, ¿no? En lugar de llamarlo, qué sé yo, Luis, le llamo Lucho. Pero sigue siendo parte de P, de eso no tenemos duda. Sea X o sea T sub 0, el mismo elemento sigue formando parte de P. Ahora, si ustedes observan la sucesión, yo puedo tomarla y agruparla. Un rato, S3, T, ahora sí, Tn-1, Sn y Tn. Donde S sub I pertenece a Q y T sub I pertenece a P. ¿Por qué desaparece la X? Porque ya no estamos hablando de X, no estamos hablando solamente de T sub I. Ahora, yo puedo agrupar, claro, puedo agrupar por la propiedad asociativa que tiene la concatenación. Yo puedo tomar y decir, mira, yo quiero agrupar de esta forma. T0, S1, T1, S2, T2, S3. Y ahí te darás cuenta por qué razón fue que metí la Tn-1. Porque es un número antes que el valor de S, ¿no? Que el índice de la letra S en este caso. Entonces, así sucesivamente hasta un Tn-1 concatenado con Sn. Y acá afuera vamos a tener esta Tn solita. Ya que todos están emparejados, a él no le tocó pareja. Está solito ahí. Donde T sub I pertenece a P y S sub I pertenece a Q. El orden de esto no interesa. Recuerden que P y Q es lo mismo que Q y P, ¿no? Así que por eso no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si esas letras de ahí, bueno, no letras, ¿no? Esas palabras, nosotros las agrupamos de esta forma. Llamémosle U. U1, U2, U3, así sucesivamente hasta llegar, si te das cuenta, 1, 1, 2, 2, 3, 3, que nos tocaría UN, ¿no? Esto nos asegura de que todos estos paréntesis son concatenaciones de dos palabras. Entonces, U sub I resulta ser que es TI-1 concatenado con SI. ¿Y qué es esto? No miren los índices es lo de menos. Es simplemente para entender la sucesión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos concatenando T con S. Y lo estamos llamando, ya no va a ser T con S, va a ser U. ¿Qué estamos haciendo aquí?
concatenar, ¿no? Concatenar. Entonces, esta TN se quedó ahí sola, no hay problema. A esa concatenación de T con S, ¿cómo la puedo escribir? Ya no voy a hablar de T y S, simplemente voy a hablar de U. U sub I, ¿a quién pertenece? A la concatenación de estas dos palabras. Y estas dos palabras pertenecen a sus propios lenguajes. T pertenece a P y está concatenado con S, y S pertenece a Q. Y acá, para no perder esta TN, bueno, yo sé que T sub N pertenece a P. Eso no hay donde pelar. ¿Ya? Y ahí ya prácticamente tenemos casi todo hecho. El único problema era este, el de agrupar o a la izquierda, en el primer caso. Y para la segunda demostración hay que agrupar a la derecha. Van a ver que vamos a empezar por este lado izquierdo y vamos a terminar agrupando a partir de esta S de acá, así. ¿Ya? Ahora, ya que tenemos estas U, que son la representación de estas concatenaciones, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, hay una concatenación sucesiva de varias letras U. Aplicando el TEK, ¿qué podemos hacer? Bueno, en lugar de hablar U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub N, yo puedo hablar de solamente U, que está concatenado con TN. ¿Ya? Y en lugar de decir que todas las U sub I pertenecen a PQ, para algún tamaño N, nosotros sabemos que las combinaciones con la concatenación nos va a dar una palabra U. Y esa U pertenece a quién? A la estrella de Klein. Eso por el TK. Si todas estas palabras son concatenaciones sucesivas de palabras de un mismo conjunto, entonces eso es una palabra de la estrella de Klein. ¿Ya? Ahora, ya no nos queda más que hacer. Esto de aquí es una concatenación sencilla, ¿no? Si W es la concatenación entre U y T, entonces W pertenece a P concatenado con Q estrella de Klein para la U concatenado con T y T pertenece a P. Y ahí está demostrado. Por tanto, P concatenado con QP estrella de Klein está incluido en PQ estrella de Klein concatenado con P. Y eso es verdadero. ¿Ya? Esa era la demostración 3. Un poco larga, pero bastante intuitiva, ¿no? Había que aplicar solamente el TK. A ver, vamos a poner las justificaciones. Ya, vamos a hacerla de esa. Concatenación, TK. Después, esto igual es concatenación. Para la 4. La 4 lo que hicimos fue asociativa. Aquí simplemente hemos hecho que X sea igual a T sub 0. Cambio de variable podría ser. Después otra asociativa. De las asociativas hemos aplicado ahora la concatenación. Con las concatenaciones aplicamos TK y de TK lo que hemos aplicado es otra vez otra concatenación.
Y ahí está, ¿no? Está todo el desarrollo. Bien, ¿alguna pregunta tal vez del ejercicio? La pregunta uno del examen final, a ver, del 2019, ¿no? Examen final. Dice, supóngase que en los lenguajes A y B se cumple la conmutatividad con la concatenación. Es decir que ya sabiendo esto, pruebe que sí, está bien. Para la segunda, el planteo es lo mismo, ¿no? Solamente que se van a dar cuenta ustedes que van a empezar aquí y van a terminar en la 1 hacia atrás. La segunda demostración. ¿Ya? Es básicamente los mismos pasos, pero al revés, ¿no? Sí, la 1 está interesante. A ver. Dice, supóngase. Con eso, supóngase, ya sabemos que esto es una hipótesis, ¿no? Que en los lenguajes, ya, A y B, obviamente es incluido el signo asterisco. Recuerda que el signo asterisco es el universo de los lenguajes. Se cumple la conmutatividad de, bueno, con la concatenación, ¿sí? Recuerden que la concatenación de ninguna forma, ¿no? XY es igual a YX, ¿no? Esto es totalmente falso. Pero el ejercicio nos dice suponga, es decir, que vamos a asumir que la conmutatividad de la concatenación es válida, que sí se cumple. Bueno, entonces esa es una hipótesis que nos da el ingeniero, ¿no? Lo que él dice siempre, ¿no? Vamos a meterlo al bolsillo y en algún momento yo puedo sacarlo y usarlo. Vamos a plantear eso, ¿ya? Es decir, si X, Y pertenece a A y, bueno, O dice, está bien. X, Y pertenece a B, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que X y Y son elementos de A o de B, no importa, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es esto de acá. X concatenado con Y es igual a Y concatenado con X. Y esta de acá va a ser nuestra hipótesis. Vamos a ver para qué nos sirve después. ¿Ya? Guárdenla bien esa hipótesis. Ahora, sabiendo esto, ojo, esto cumple solamente si X y Y son elementos de A o de B, ¿no? Con otras X y con otras Y no podemos usar para este ejercicio. Bueno, en este caso la demostración es con A y B, así que nos sirve de belleza esto. Sabiendo esto, pruebe que A concatenado con B, asterisco, está incluido, más bien es solo una demostración, no son dos, como la 3 de hace rato. A asterisco y B asterisco. ¿Ya? Bueno, solución, vamos a decir, supongamos
si X y Y son elementos en A o en B, que es justamente lo que dice acá, ¿no? Nosotros sabemos que X concatenado con Y es igual a Y concatenado con X. Y esta es nuestra hipótesis. ¿Ya? Son nuestras, bueno, es nuestra hipótesis. Para este ejercicio, los elementos de A y B cumplen la conmutatividad de la concatenación. Recuerden que esto, por propiedades, en realidad es imposible, ¿no? De hecho, es una negación. Pero para este caso, nos dice, suponga usted que esto es cierto. Entonces, nuestra hipótesis. Entonces, vamos a decir, hay que demostrar. ¿Qué vamos a demostrar? El ejercicio trata de demostrar de que A concatenado con B asterisco esté incluido en A asterisco concatenado con B asterisco. ¿No? ¿Y qué tipo de demostración tengo que hacer? Pues una demostración de P entonces Q, ¿no? Del antecedente llegar al consecuente. ¿Por qué razón? Porque yo sé que esto es de la siguiente forma. Si W pertenece a A y B concatenados, estrella de Klein, entonces W debe pertenecer a asterisco, B asterisco. ¿Ya? Y esto de aquí vamos a demostrar. En este caso es sencillo. Vamos a partir del antecedente para llegar al consecuente. La demostración condicional. ¿Ya? Sea W que pertenece a A concatenado con B. Asterisco. Bueno. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué definición tengo que hacer? ¿Esta de aquí o esta de acá? Obviamente vamos a trabajar de la siguiente forma. W va a ser una concatenación de W1 con W2 sucesivamente hasta W sub n, donde las W sub i ya pertenecen a A concatenado con B. ¿Qué hemos aplicado acá? ¿Qué teorema acabamos de aplicar? El TK. Teorema de Klein. Correcto. Teorema de... Voy a pegar más pisito. Entonces W tiene esta forma, dice. Bueno. 2. W está compuesta por concatenación. W1, W2, W3, 4, 5, 6, hasta un número n, para cualquier n en los naturales, ¿no? Y sabemos que todas estas W con índices distintos, por esto está ahí, por eso la I de ahí, nos dice que son elementos, son parte de este lenguaje. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. En lugar de W sub I, yo puedo escribir X1 concatenado con Y1, X2 concatenado con Y2, así sucesivamente hasta Xn concatenado con Y sub n. ¿Ya? Donde ya no vamos a hablar de W sub I, sino que vamos a hablar de las X.
Si W1 es X1, Y1, la primera palabra pertenece a A. X sub I pertenece a A. Y si W1 está concatenado por X1 y Y1, la segunda palabra pertenece al segundo lenguaje de la concatenación. Y sub I pertenece a B. Ya, esto lo voy a poner más acá. Y aquí, como no hay espacio, voy a ponerlo acá. 2 es concatenación. ¿Ya? No hay dónde pelar. 3. Ahora sí. El problema acá está justamente en que hay que ocupar esta hipótesis. La cosa es, ¿cómo? Pues bueno, les vamos a hablar de la siguiente forma. Yo voy a escribirlo todo sin paréntesis. ¿Ya? Ahí mira. Y1, Y2, XN y YN. Y esto es lo mismo, ¿no? X sub I pertenece a A, Y sub I pertenece a B. A ver, hasta acá se entiende, ¿no? ¿Ves lo que hemos hecho? Porque ya lo que vamos a hacer ahorita es un poco, no difícil, sino que vamos a hacer unas operaciones con esto de acá. Pero hasta aquí se entendió. Sí, lo último que hiciste es quitar los paréntesis, ¿no? Como asociación o Claro, asociación. claro. Yo me refería más que todo a implementar el TK, porque si tenemos la estrella de Klein, sí o sí se ocupa la TK. Pero se entiende, ¿no? Estas Ws son concatenaciones de X y Y. Ahora, nosotros sabemos que tanto XY es igual a YX como YX es igual a XY. Véanlo como ustedes quieran. Estas dos ecuaciones hablan de lo mismo, ¿ya? Así que yo voy a agrupar y voy a tomar de la siguiente forma. Vamos a ver qué es lo que voy a hacer acá. Yo voy a decir X1, bien. Todo chilling ahí el X1. Pero yo quiero agrupar Y1 con X2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Aquí afuera me va a quedar una Y2 y me va a quedar una X3. Hasta ahí lo voy a hacer. Recuerden que esta sucesión me da un rango hasta n de números, ¿no? Yo no los conozco. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo escribir esto por mi hipótesis. Yo puedo decir que, bueno, Y y X, 1 y 2, respectivamente, son elementos de A o de B. Sí, ¿no? ¿Ve? X pertenece a A, Y pertenece a B. Bueno, entonces, ¿qué tal si yo lo escribo así? ¿Qué dicen? ¿Eso será válido? ¿Será válido? ¿No será válido? ¿Sí? La hipótesis nos dice, ¿no? En este caso, casualmente, todas estas operaciones, si X pertenecen a o a B, su concatenación son conmutativas. Entonces, obviamente, X2, Y1, ¿no? Y1 concatenado con X2 es lo mismo que X2 con Y1. Ojo, esto es solo para el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no cumple. En realidad, esto nunca se cumple en propiedades generales, ¿no? Nosotros estamos tomando esto como una hipótesis. Estamos diciendo, suponga usted que la conmutatividad funciona con la concatenación. La concatenación es conmutativa. Pero es solo para este ejercicio. No vayan a ocupar esta definición en otro ejercicio. ¿Ya? Y
bajo ese aspecto, eh, vamos a ver la forma de explicarlo bien. Yo puedo agarrar y escribir Y2 con X3, ¿cómo lo puedo escribir? Como X3 y como Y2. ¿Ya? Entonces, lo que habría que hacer, en realidad, vamos a tratar de generalizar esto. Si nosotros hablamos de 2 y 3, aquí vamos a tener obviamente xn, yn. ¿Y qué número viene antes de la n? N-1, ¿no? Y así va a ser esto sucesivamente hasta tener eh, así, mira, xn, yn-1, concatenado con yn. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando de 2 en 2 y la estamos invirtiendo. ¿No va? Y así es lo que estamos haciendo hasta llegar al último. Así que por la hipótesis, estamos haciendo uso de XY, o bueno, en este caso, YX igual a XY. Esa es la hipótesis. Ahora, vos me dirás, pero ¿eso para qué nos va a servir? Pasa que en la segunda ronda, voy a mover esto más abajo, en la segunda ronda, eh, no nos olvidemos esto, X sub I pertenece a A y Y sub I pertenece a B. Lo mismo acá, X sub I pertenece a A y Y sub I pertenece a B. Ahora, ¿qué tal si yo en lugar de empezar a agrupar desde el 1, comenzar a agrupar desde este número de acá? Perdón, voy a hacerlo un poquito más abajo. Ya tengo X1, ya tengo X2. Voy a empezar a agrupar de acá. Y1 lo agrupo con X3. Ya. Y2 lo voy a agrupar con ¿quién? ¿Quién sigue en la sucesión? X4. Ya. Y así sucesivamente. Lo voy a agrupar yn-2 con xn. Y de este lado me va a quedar yn-1 con y. ¿No ves? Vas a ver que esto cada vez se va a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que lleguemos a un punto donde estemos en el medio. ¿Ya? Ahorita lo vamos a tratar de formalizar esto. Pero ya el ingeniero se va a dar cuenta que ustedes sí saben cómo se está aplicando. Y esto va a ser sucesivamente hasta que lleguemos al punto medio. Es decir, que nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la hipótesis de nuevo. Aquí simplemente lo hemos asociado, asociativa, y esta es la hipótesis. Y haciendo esto una serie sucesiva de veces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar X3, Y1, X4, Y2. Y aquí nos va a quedar XN, YN-2, YN-1, YN. X1 pertenece a A y Y pertenece a B. ¿Ya?
Y ahora, ¿qué es lo que vamos a volver a hacer? Esto va a ocurrir, como les decía, una serie sucesiva de veces. Aquí me va a quedar Y1 con X4. Nos va a quedar Y2 concatenado con, ¿a quién le tocaría Y2? Con X5, ¿no? Y así sucesivamente va a volver acá y vamos a tener yn-2, yn-1, y aquí nos va a quedar yn-3 hasta x, ¿ya? Y lo mismo. Ahora, lo que podemos hacer aquí es por una serie sucesiva de xy igual a yx. Esto podemos ejecutarlo varias veces y nos va a quedar así. Al final vamos a tener x1, x2, x3 hasta xn. En algún punto, obviamente con esta n entera, va a ocurrir esto. Que vamos a llegar a este punto, digamos, de que xn va a terminar a este lado y y1 va a terminar de este otro. Porque al fin y al cabo, usando sucesivamente las inversas, llamémoslo así, de cada una de estas, sabiendo que yx es igual a xy, va a ocurrir en algún momento que se quede así. Todas las x de este lado y todas las y de este otro lado. Y nos va a quedar, obviamente, xy pertenece a A y y sub i pertenece a B. Como que esta operación se va a ejecutar de forma sucesiva. Ahorita no sé bien cómo plantearlo esto, lo de la sucesión, pero básicamente va a llegar a un punto en que va a quedar así, digamos. Vamos a tener de este lado xn y de este lado va a quedar y1. Y de este lado vamos a tener todas las... A ver. Va a quedar en un punto en que la primera de acá se tope con la última de x. Y aquí simplemente vamos a tener y2, y3, hasta y sub n. Ese es el paso previo antes de hacer esto, ¿no? Porque en el momento en que yo aplico aquí ya la definición de otra vez de que hipótesis, efectivamente, al ser este el último par que estoy agrupando, y1 y xn, ¿qué ocurre? Que al fin, ¿no? Ya se separaron las x de las y. Y ahí esto ya está separadito. Todas estas son x y todas estas son y. Eso solamente se ocupa, bueno, eso solamente se logra haciendo una serie sucesiva de esta operación, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Yo creo que con esta explicación el ingeniero está entendiendo que estamos usando la hipótesis una cierta cantidad de veces hasta llegar a este punto, ¿no? Por eso estos 3 puntos suspensivos. Hemos hecho esto hasta tal punto en que, ya, nos quedó así, mira. Puras X, y este es el último intercambio que se hace. La última cruzada, podríamos decir. XN. Bueno, lo que hay que hacer ahí, esto sigue igual. Me refiero a X1 y X2. XY y Y. Hemos logrado cambiar de posición. Todas las X están del lado izquierdo y todas las Y están del lado derecho. ¿Ya? Entonces W
puede ser X concatenado con Y, donde X pertenece, todas las X y pertenecen a A. Entonces, si eso es una concatenación, eso pertenece a asterisco. Y si todas las Y pertenecen a B, y Y es una concatenación de todas estas palabras, Y pertenece a B asterisco. Estamos utilizando el TEK. ¿Ya? Y ahí tenemos la demostración. Entonces W pertenece a A asterisco concatenado con B asterisco. Ojo, esto es solamente posible gracias a nuestra hipótesis, ¿no? Sin la hipótesis, no podemos hacer nada, ¿no? No creo que el ingeniero se enoje si directamente movemos las X a un lado y las Y al otro, no en un paso. Por hipótesis, puedes hacer el primer paso, el segundo, y de ahí, ¡paz!, moverlo todo, ¿verdad? Claro. De eso no hay lío. Más bien es bastante flexible el ingeniero con esto. Me imagino que de no ser por él, este problema sería mucho más complicado, ¿no? Habría que formular cómo es, cuántas veces es lo que estamos haciendo ese traspaso de aquí, este intercambio, ¿no? Aquí la clave o el secreto de este ejercicio es que justamente la hipótesis me permite cambiar YX por XY. Y sin eso, pues no haríamos nada. De hecho, esto es falso si no fuera por eso. ¿Ya? Disculpa, pedimos una pregunta. Sí, En la parte donde X sub y pertenece a A y Y sub y pertenece a B, ya. en la hipótesis me dice que XY pertenece a A O XY y pertenece a O B. XY, pero aquí está X y solo X, digamos, pertenece a A. Ah, claro, es que es un elemento general. Básicamente me está diciendo los elementos, que fue lo que escribí aquí, los elementos de A o B cumplen con esta condición. Ya sea que yo tenga una palabra W o una palabra B, si W pertenece a A y B pertenece a A también, esto es válido, ¿verdad? O si fuera al revés, digamos. Si B y W fueran palabras de B, por ejemplo. Puede utilizar la definición de conmutatividad. Eso es lo que me dice el teorema planteado, ¿no? Esa hipótesis, mejor dicho. Esta propiedad solo funciona si lo que tenemos como X y como Y son parte de A o son parte de B. Son elementos de A o son elementos de B. Ahora, que se llame T, que se llame S, que se llame A, que se llame, bueno, A no, A está generalmente usado como una cadena, va como una palabra, va, perdón, como un char. U, W. Si todos estos son parte de A o de B, cumplen con esta condición. Es como que este es un formato, digamos. Es como lo que tenés, ¿no ves? W concatenado con B, concatenado con U. Esta es una propiedad. ¿Qué puedo hacer? Concatenarlo así. Solamente que esta propiedad es inventada y solamente se cumple en este ejercicio. Es una hipótesis. ¿Ya? Esto no pueden usarlo para otro ejercicio, solamente en este de acá, porque forma parte del planteamiento, ¿no? Por eso es que nos dicen, ¿no? La interpretación de los ejercicios forma parte del examen. Así que esto de aquí solamente funciona para este ejercicio, ¿no? No vayan a usarlo en otro ejercicio. A no ser que esté planteado ya para ese ejercicio. Así que en Entonces X resumen, sub y no importa si es X sub Y, si es X, si es Y. Si estas pertenecen a A, podemos trabajar con la propiedad. De hecho, podría ser así, mira.
No hay problema. Este X sub I es para indicar que hay varias I, digamos. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque se nos haría pues muy complicado escribir X1 pertenece a A, X2 pertenece a A. Así que la forma de resumirlo es con XI, donde I pertenece al conjunto de los índices. Es como la forma resumida de escribir que todos estos changos de acá pertenecen a A. Y todos estos changos de aquí pertenecen a B. Y como estos señores pertenecen a A o pertenecen a B, puedo ocupar la hipótesis. Esa es la respuesta en resumen. No importa cómo se llamen, si forman parte de A y de B, por la hipótesis cumple con esta. Pura asociatividad, ¿no? Sí. Reacomodar hipótesis. Ujú. Estaba muchísimo más difícil el anterior ejercicio, ¿no? El 3, creo. De hecho, este es un poco más complejo, porque en el otro era simplemente de agrupar así, lo agrupaba así, digamos. En el cambio, vos tenés una serie de X, Y, y lo que tenés que ir es haciendo es recorrer, ir recorriendo, digamos. Es eso lo que estamos haciendo básicamente acá. Recorriendo todas las X a la izquierda y todas las Y a la derecha. Esto gracias a que XY es igual a YX. Si no fuera por la hipótesis, esto no se puede hacer. De hecho, en las propiedades generales, esto nunca cumple. Solamente porque está planteado así para el problema. Ya. A ver, ¿cuál más hacemos? La 2 no creo que pregunte porque no hemos llevado operaciones de lenguaje. Más que todo con autómata. No hemos llevado demostraciones con autómata. ¿No hay más ejercicios con estrella de Klein? Mm, Sería ver, a ver. No vi, creo. Este es el mismo. Este es el que vimos este año. Este es el primer parcial. Y este es el segundo. El segundo lo hicimos ayer, ¿no? Sigamos con demostración. ¿Se acuerdan cómo hacer estas demostraciones? A ver. Esta de Disculpen la acá. pregunta, ¿ayer resolviste ese ejercicio que envié ahorita al grupo? A ver, lo reviso. ¿Qué ejercicio es? Convertir a FN. ¿Ese? Convertir a FN. Eh, sí, podemos hacerlo igual. De acá los resolvieron el 1, el 2, el 3 y el 4. Estas son puras demostraciones. Uy, esa 4 está fea. De hecho, es bastante sencillo, te cuento. ¿Pero de dónde saca esos palitos? Los palitos son inversas. La inversa, ¿no? Ujú. Los palitos son inversas. Creo que esto lo pasé para el primer parcial. Ya, a ver. AFL. Quería comprobar si mi AFL que hice en la mañana estaba bien, pero no sé dónde está mi examen. A ver, este AFL dice convertir
AFN a AFB. Ya. Estado inicial, 0. Dice que tiene hacia 1, luego hacia 2, con A y con B. De 1 llega a 2 con lambda. Ya. El 3 es estado final. De 3 se llega al 0. Con lambda igual. Del 3 se llega a 1 con lambda. Hay un estado 4. Del 4 se va a 3 con B. Y del 3 se va a 4 con A. A ver. Vamos para acá. Con B. Y este se viene de acá. Se va hacia 0. Con lambda. A, B, lambda, lambda, B, B, A, lambda y lambda. Ok. El único estado final es el 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Encontrar los E sub 0, ¿no? E sub 0. Son todos aquellos estados alcanzables por 0. O mejor dicho, que el 0 los alcanza con lambda. Es decir, sin gastar ninguna letra. Vamos a revisar. Del 0 solamente sale A, solamente sale B. No tenemos ninguna con lambda, así que Solo 0. cerito, ¿no? 0. Como mi nota. Ya, del 1. Del 1 1 y 2. hay el 2 y obviamente sí mismo, ¿no? El 2. No hay nadie más que él. Del 3. El 3 creo que teníamos. A ver. 0, 1. 0, 1, 1, 3. 0, 1, 2, 3. 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Y el 4. 0 y 4, ¿no? Y no hay más ahí. Bien. Vamos a hacernos entonces una tablita. Ojalá no sean muchos los estados. ¿Qué hay más? Sí. ¿Puedes hacer a la 4 del examen de ahora? Ah, ya, ya. Pasa la foto, sí, No el grupo. practiqué, no practiqué nada de expresiones regulares ni esas cosas. Ya. Sí, pues no repasamos el 8, nos olvidamos de eso. Solamente eso faltó. Ya después. Estaba sencillo. Ya. A ver, el estado inicial es el mismo E0, ¿no? De E0 alcanzables con A y alcanzables con B. Con A llegamos hacia E1 y con B llegamos hacia E2. E1 en este caso es 1 y 2. No voy a dibujar las llaves por cuestión de espacio, pero saben que esto sí tiene llaves, ¿no? Son conjuntos. Solamente voy a anotar los estados. E2 es 2.
Así que este va a ser un estado 1 y un estado 2. Ya anoto, ¿no? 1, 2, S1 y 2 para mi S2. ¿Ya? Con 1 y 2. A ver. 1 y 2. Con A no llego a ninguna parte. El 2 tampoco. No sale ninguno del 2. Así que esto es vacío. Luego, con 1 y 2 y la palabra B de 2, ustedes se darán cuenta que no sale ninguno. Es correcto eso. Y del 1 tampoco sale ninguno más que lambda hacia 2. Así que esto es vacío. Se va a llamar S3. ¿Ya? S3 es el conjunto vacío. ¿Ya? Del 2, que es simplemente este de acá, no tenemos 1. ¿Por qué así? A ver. Mm, Nadie llega al 4. Nadie llega al 3. A ver, ¿lo copié bien? Esto no es un autómata. Ningún estado llega al estado final. A ver. Y A, lambda, estado final, lambda, lambda. Sí, está bien. Mm, ya. El 2 con A es vacío, 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 vacío. Lo raro sí es que ni el 1 ni el 2 son estados finales. Y esto no puede no tener ningún estado final. Pero sí, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo puedo llegar a 3 a partir del inicio? A ver, Desde el inicio, si ustedes se dan cuenta, las rutas son estas de acá, que muere ahí, y la otra es esta de aquí. Y de ahí que no puedo también avanzar muere más, ahí, no puedo avanzar más, ¿no? no se puede llegar al estado final. Así que no se puede llegar hasta el final. Y la respuesta es que no es AFN. Y ahí terminaría el ejercicio, pero raro. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna ruta que lleve al estado final. ¿No ven? ¿Será que si le ponemos eso a ojo lo acepta? No creo, ¿no? Mínimo hay que ver que justificarlo, ¿no? Claro. Es que aquí te quedaría más o menos así, mira. S0 con A te vas a S1 y con B te vas a S2. Pero Son ni agujeros S1 ni S2 son valores estados finales. válidos. Así que todos estos se van acá. Y No hay un ninguno es estado estado final. final. No hay. Así que no, esto no es una AFN. De ninguna manera se puede llegar al estado final partiendo del estado inicial. Y recuerden que Ah, los estados finales no puede ser vacío el estado final. Tiene al menos uno. Por lo tanto, esto no es un AFN. Tal vez esa era la pregunta trampa, pues, ¿no? Pero, Kadima, hay una definición que dice que no podemos decir que un AFN no se puede convertir en un AFB. No, es que esto no es un Eso nos AFN. dijo el ingeniero. Esto no es un AFN. Ese es el problema. El AFN, obviamente, tiene su alfabeto, su función esta de aquí, los estados iniciales, bueno, ese sub cero.
En verdad, eso es lo que dice la y tiene compañera, F. que todo AFN se puede convertir a AFN. Claro, todo AFN, pero este no es un AFN. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podríamos decir Cualquier que Puede, no cosa. puede es ser. un AFN? No es AFN, ¿por qué? Porque F es vacío. El conjunto de los estados finales, Ah, no, sí, para que sea un autómata tiene que tenerlo, pues sí, sí. ajá. ¿Y cómo se Ese está en su cómo se comprueban definición. los estados finales? Es que de ese O existe una palabra que te lleva con F sombrero. Desde ese O te lleva hasta un S sub I, digamos, siendo SI parte del estado final. Pero aquí no hay ningún estado final que sí sea final, que se pueda llegar a ver. Entonces esto no es un autómata, ¿verdad? Tampoco podemos decir de que es un autómata con lenguaje vacío, porque ni lambda nos lleva a un estado final. Como les decía, las únicas rutas que vemos acá son estas dos. Y ahí muere, desde aquí no sale. Y esta otra, que de aquí, igual termina acá y muere ahí, no, no sale nunca. Y ninguno de los dos es estado final. Sería distinto tal vez si esto fuera así, ¿no? En lugar de que la flecha sea hacia allá, fuera hacia este lado, ¿no? Ahí sí te creo, ¿no? Ahí el estado final sería S1. Pero no, no es un AFN. ¿Por qué? Porque los estados finales están vacíos. Por más que esto esté señalado, no existe la función que me lleve hasta este lado. No hay la ruta. Obviamente sí, ¿no? Si AFN N existe, el lenguaje de N puede ser igual al lenguaje de A, donde A es un autómata finito determinístico. Eso sí es cierto, pero en este caso, esto de acá no es un AFN, no, no nos lleva, del estado inicial no nos puede llevar al estado final. Debería existir por lo menos un estado final que cumpla con esa condición. Pocas palabras, lo que estamos diciendo aquí que el conjunto de los estados finales es vacío. Por esa razón no es AFN. Si revisamos un poco la teoría, sí se van a dar cuenta de que no es. Y esto tampoco no es un AFD. Esa sería su conversión, pero no es AFD. Puede ser si vos querés un módulo, pero no es un AFD ni un AFL. Justamente porque el conjunto de los estados finales estaría vacío. Sí, seguramente es un ejercicio mal hecho a propósito. No mal hecho a propósito, ¿no? Sino para que se acuerdan un poco de lo que es la teoría de los AFN y de los AFD. Ya, la 4 de hoy, dámosla. ¿Quién la tiene? ¿Lo pasaron En al el grupo el grupo. examen? Sí. Ya, lo reviso, a ver. Bueno, la 4 nomás. Yo sí lo pasé, está por ahí. Ah, ya sé cuál es, ¿no? Sí, estaba relativamente fácil, dependiendo de cuál era el método válido para hacerlo. Porque uno a ojo igual puede hacerlo. No sé si dijo, creo que mencionó algo de que se podía hacer trampa o no se podía hacer trampa. Ya. Medio raro eso, ¿no? O sea, creo que varios hicieron con diferentes tipos de soluciones, pero Esto, por ejemplo, esto era válido. Lo que hizo compañero es totalmente válido. Porque aquí el único que no cumplía era lambda. Y obviamente lambda no cumple. Y aquí tenés A o B, A, B, BA, BB y sucesivamente. Eso era válido, pero yo lo hice por el método largo. Y si lo hice Eh, y si hice como yo, que con un lambda volví al estado inicial, claro, igual pues pero eso cuenta como si fuera así.
Ajá, sí, lambda y A sub AP. Eso es AFN. Sí, Sí, él dijo ah, FN. pidió AFN. Sí, Entonces, pidió FN, por eso lo hice, sí. Si no lo hacía como hiciste primero, obvio. claro, incluso podías hacerlo así, Mm, con esa lambda, digamos. Pero, bueno, lo del AFN es distinto a la FD. La FD es bien estricto, digamos. Cada uno de los vértices debería tener dos arcos, digamos. Pero en este caso el AFN podés hasta dejarlo sin letra y nos podría tocar como esto de acá, digamos, que no salís de ninguna parte. Clarito va a ser, voy a tener 75 o 50 si le hice bien eso, ¿no? Dice, se define la expresión regular, voy a escribir así, R, donde R es A o B una o más veces. ¿Ya? ¿Esto cómo se expresaría? A ver. Combinaciones. Ahí voy a estar. Lo que yo, bueno, ojalá no me haya equivocado, fue hacer primero parte por parte. Un lenguaje que acepta A, perdón, un autómata que acepta A es este de acá, digamos. ¿No ves? Ahora, un autómata que acepta B. Ahora, un autómata que acepte A o B. Se crea un nuevo estado inicial y se conecta a las dos opciones, ¿no? Así, así, ahí, ahí. Y se conectan de nuevo a una sala, que va a ser el nuevo estado final. Así. Tequi, 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 ¿ya? Donde esto es A, esto es B, lambda, 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 lambda y lambda. Ahora, yo recordaba que el ingeniero había mencionado algo así. ¿Por qué? Porque justamente el conjunto, bueno, el lenguaje elevado a más significaba una o más de esas combinaciones, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a tener es que sacar ambas, ¿no? A o B elevado al asterisco. Y ahí, como se hacía, se ponía un nuevo estado inicial, se copiaba todo tal y cual. A, esto es B, y luego de acá se metía el antiguo estado final y hay un nuevo estado final, ¿no? Creo que el método de Thomson se llamaba esto, ¿no? Donde si estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, solo había un estado final y un estado inicial. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que de acá se puede retornar hasta aquí, ¿sí? Con lambda. Y que de acá podemos irnos directamente al estado final.
recuerden que la estrella de Klein genera también la cadena vacía, ¿no? Y aquí vamos a rellenar las lambdas que nos falta. Lambda, 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 lambda. ¿Ya? Ahí están las dos. Ahora, lo que era AB, me asegura que haya por lo menos uno. Y lo concateno a AB asterisco. Así que más o menos me quedó de esta forma ahí. Así. Estoy copiando primero esto de acá, ¿no? A, B, ahí, ahí. Y ahora lo voy a juntar con el otro. Ya no, esto ya no es estado final, va a ser parte de todo esto de acá. Y lo voy a juntar desde acá. Podría agarrar y copiar todo esto de nuevo. Que es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Así. Luego acá. Tenemos A. Por abajo. Tenemos B. Y por último el estado final, ¿no? Este era el antiguo estado inicial. Está conectado al final. Y este antiguo del antiguo viene para acá. Esto es lo que me asegura que haya una o más veces A, ¿no? Lambda, 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 lambda. Aquí ya no. Y ahí está. Ese es el AFN. Con LR. Esa sería la manera más correcta, digamos, que él enseñó, ¿no? Por la definición esa que pasó. Es como te digo, la más segura, podría decirse, porque vos recordás cómo son las formas, digamos. Y va generando los caminos. Lo malo es que se hace pues un montón de lambda. Lo que aquí podríamos haber hecho es directamente así, mira. A o B una vez. A o B 0 o más veces, digamos. Y esto de acá, voy a verlo aquí. Pues igual era válido. Y simplifica bastante esto de acá, ¿no? Pero podría decirse que este es el método más, más seguro, ¿no? Ah, obviamente en el examen tenía que colocarle los numeritos, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7. En realidad lo que te faltó es combinar el estado final de A o B con estrella de Klein de A o B. O sea, el 6 y 7 tiene que ser combinado por la concatenación. Ah, claro, pero por las lambda igual no hay problema. Acuérdate que lambda no gasta nada. Tal vez por eficiencia podría ser que no, pero el ingeniero dijo ustedes pueden hacer su diagrama a lo largo que quieran. La cosa es que sí reconozca el lenguaje de R. Y el lenguaje de R es A, B, A, B, B, A, B, B. Debe tener al menos una A o una B al inicio. Y después un chorrito de A, un chorrito de B, como ustedes quieran, ¿no? La mezcolanza que dice. Pero al menos una vez, para que sea final. Claro, ¿no? Podemos incluso aquí ir simplificando, ¿no? Tengo muchas landas acá, podría todo esto juntarlo en uno solo.
Como también aquí tengo, donde hay más lambda. Aquí nomás. Ya. Bueno, ¿qué ejercicio más hacemos? ¿Cuál más le metemos? Sería el primero, a ver. Desde acá los pudieron resolver todos. O hacemos la 3 y la 4. Nada, mola, si son fáciles, se hace rápido. A ver, la 3. No me acuerdo cómo dice la 3. Vamos a por la 4, pero. La 4. Creo que igual tiene hipótesis la 4. Sí. No era nuestra pantalla esta. Ya. Sí. A inversa. P inversa. Entonces, vamos a ver. Concatenado con B menos A está incluido en la P. Solución. Vamos a suponer, supongamos A complemento inversa incluido en P inversa. Pero quiere decir que si W pertenece a complemento inversa, entonces W pertenece a P inversa. Esa es nuestra hipótesis. Vamos a demostrar que A menos B concatenado con B menos A está incluido en A concatenado con P. Bueno, para esto hay que poner que hay un elemento, en este caso W, que pertenece a A menos B, concatenado con B menos A. Primera justificación, W es concatenación de X y Y, donde X pertenece a A menos B y Y pertenece a B menos A. 2. W es igual a XY. X pertenece a A y esto de acá, X pertenece a B complemento. Es la definición de A menos B. ¿Ya? La diferencia. Eso estamos ocupando. Y Y pertenece a B y Y pertenece a A complemento. ¿Ok? Si eso es así, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. De acá yo me voy a quedar solamente con esta de aquí. Esta la voy a descartar. X pertenece a A. Y de aquí también solamente me voy a quedar con esta de aquí. Y pertenece a A complemento. La justificación hemos simplificado. Si nosotros teníamos P y Q, y quiero hacer una inferencia, puedo tomar P o puedo tomar Q.
En este caso voy a tomar estas dos, XA y Y pertenece a complemento. 4. Para usar esta definición, ¿qué debería tener? Medio que se parece, ¿no? Solamente me falta esta prima de acá. W es igual a XY. X pertenece a A. Si Y pertenece a A complemento, Y prima, ¿a quién pertenece? A complemento prima. Definición de inversa, ¿no? Ahora ya puedo utilizarlo. Este elemento, ojo, este elemento pertenece a este conjunto. Si ese elemento pertenece a este conjunto, ¿qué nos dice la hipótesis? Entonces, ese mismo elemento pertenece a P complemento. Entonces, haciendo uso de la hipótesis, vamos a tener X pertenece a A y Y' pertenece a P'. Hipótesis. ¿Ya? Estamos usando nuestra hipótesis. Bueno, a mí no me sirve esa Y'. Yo la quiero escribir de otra forma. Y' pertenece a P'. Entonces, Y pertenece a P. Inversa. Si la inversa pertenece a la inversa de un lenguaje, entonces la palabra original pertenece al lenguaje no invertido, ¿no? Que no ha sido invertido. Ya, 7. Si W pertenece a XY, entonces W pertenece a A concatenado con P. Está demostrado. Justamente lo que estábamos buscando, ¿no? A concatenado con P. Y ahí está. Bien. ¿Qué pregunta más hacemos? La 3 de ese. Ya, vamos a la 3 entonces. Sí, y de ahí ya creo que vamos a finalizar. Igual está el video de ayer, ¿no? Por si quieren volverlo a ver. Lo hice subir con Jeff. 3. Me muestre. Para todo X. Ah, no, son lenguajes. Ah, está bien. Sin asterisco. A asterisco. Concatenado con B asterisco. Incluido. A unión B asterisco. Ya. ¿Qué tipo de demostración es? De una, ¿no? Demostrar de un solo lado. A asterisco, B asterisco, A unión B asterisco. Voy a tomar el antecedente, es decir, W pertenece a asterisco, B asterisco. Entonces, W tiene el siguiente formato, ¿no?
X y Y, donde X pertenece a asterisco y Y pertenece a B asterisco. 1. 2. X va a tener esta forma, x1, x2, x3, hasta xn. Y Y va a tener esta forma, ¿no? Y1, Y2, hasta Y sub n. X sub I pertenece a A y Y sub I pertenece a B. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ahí se tiene que poner por tech, ¿no? Ujú. TK, sí. A ver, ¿qué podemos hacer acá? No me acuerdo qué fue lo que hice. Tenemos que llegar a A unión B. Bueno, se puede hacer lo siguiente. Creo que el ingeniero lo hizo. Dado que cada una de estas es una premisa, me refiero a las X, Y y Y. Si no me equivoco, podemos hacer esto de acá. Copio esto primero. Voy a decir X, Y pertenece a A y Y sub I pertenece a B. ¿Ya? Ahora, lo que podemos hacer, como estas son dos proposiciones distintas, aquí le voy a añadir esto de acá. X, Y pertenece a B, Y pertenece a B, o Y pertenece a A. Lo que estoy haciendo aquí es la adición. Esto antes era P. Estoy poniendo P o Q. Y acá también. Esto era P, P o Q. Siguen estando estos dos valores acá. ¿Ya? ¿Eso es válido? Sí, estamos haciendo inferencias, así que es válido. Estamos adicionando eso, ¿ya? Y de ahí sí sale sale esto de acá. Esto de aquí es XY pertenece a A unión B y Y sub I pertenece a A unión B. No importa el orden, ¿no? Igual se puede conmutar. Bien, ahora ya lo tenemos. Lo que hay que hacer acá es simplemente aplicar lo del TK, pero vamos a hacer el siguiente cambio. Por si acaso, esto de aquí es M. Eso. Porque no siempre van a coincidir la cantidad de letras de X y de Y, ¿no? Por eso es otro valor, M. Yo voy a decir lo siguiente. Simplemente me voy a quedar con puras X. Este va a ser
n más 1, x, n más 2. ¿Y cuál va a ser el último valor de x? N más m, ¿no? Y solamente me voy a quedar con xy pertenece a unión. ¿Ya? Simplemente estoy cambiando los valores de x por y. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ambos forman parte del mismo conjunto. X pertenece a unión B. Y pertenece a unión B. Los dos. Y ahora sí. Aquí sí se puede ocupar el TK, ¿no? Hay una combinación con concatenaciones, así que esto es X que pertenece a unión B. Asterisco. Entonces, si X es igual a Y, perdón, si W es igual a X, W pertenece a unión B asterisco. Y ahí está demostrado. Caima, me perdí que hiciste en la 5. ¿La 5? Les cambié los Ajá. nombres nomás. Ah, o sea, de Y1 le pusiste XN más 1 y así sucesivamente. Claro, es que para seguir la sucesión son estos valores. Ah, ya, ya, ya. Listo. Sí, simplemente les estoy cambiando de nombre y solamente me voy a quedar con una de las dos. Hemos hecho simplificación igual. Bien, yo creo que con esto ya estamos listos para mañana, ¿no? Belleza. Ya, de Nunca todas estás formas listo. voy a estar despierto, así que mandan al grupo cositas. Voy a dejar de grabar.